Capítulo 16, Primera de Crónicas. Así trajeron el arca de Elohim y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios en paz delante de Elohim. Vean que porque acabamos de leer los nombres del 15. Y recuerda que había dicho, además de que lo elevaba como a los cielos, también acabamos de ver que terminaba diciendo que ese amado era Micael, el que va a reunir, el fiel, etc. Y ahora el capítulo 16 empieza diciendo, así trajeron el arca de Elohim. Recuerden que en Apocalipsis 11, cuando los dos testigos, uno de los cuales es ese último, Micael encarnado como hombre, cuando ellos mueren y resucitan, Yahweh los llama y ascienden. Dice entonces el 12, del 11, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y los vieron sus enemigos. Más adelante, en el mismo capítulo, verso 19, dice, el templo de Elohim fue abierto en el cielo. Acabamos de ver que varias veces dijo a quien Yahweh ha construido. Fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Y estamos viendo aquí que después del mensaje tan perfecto que se dio, menciona, así trajeron el arca de Elohim y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado. Además de eso, en el capítulo 12, cuando dice que el hijo varón nació, ese hijo varón es el que murió y resucitó en el capítulo 11, el testigo como Moshe. Dice el 5 del 12, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono, o sea, fue elevado, como decía el mensaje de los nombres que acabamos de ver en el 15. La mujer huyó al desierto, ahí continúa, y más adelante dice el 7, entonces hubo una guerra en el cielo, Micael y sus malachim, como acabamos de ver el nombre Micael en el mensaje de los nombres. Entonces vemos, o sea, las probabilidades de fijo de que eso se conecte y fuese una casualidad, para mí son imposibles, pero alguien las haría ahí, 3.563.000. Probabilidades de que pase algo en que todos los nombres se conecten tanto con el mensaje que se dan solo 2 capítulos de la escritura, el 11 y el 12, tras de eso, juntos y en orden. Entonces, bendito Yahweh, continúo. Así trajeron el arca de Elohim y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios shelamim delante de Elohim, ¿verdad? Sacrificios de paz. Cuando David acabó de ofrecer el olá y los shelamim, ¿verdad? El olá es un sacrificio de fuego, entonces asciende del verbo alá, entonces olá, asciende el sacrificio como humo al Padre. Y después viene el shelamim, que son sacrificios de paz, que es cuando ya habían pagado por los pecados, ahora daban algo extra. Entonces es como dar diezmo y después ofrenda, similar, ¿verdad? Me explico a lo que quise decir ahí. Ay, se ofende. Holocausto y shelamim, que es similar al sacrificio de Moshe y Eliyahu. Uno es como olá y el otro como shelamim. Dice después, cuando David acabó de ofrecer el olá y los shelamim, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de lejem, una pieza de carne y una torta de pasas. Ahora, por ese verso y una pregunta que me habían hecho en el estudio anterior, voy a mencionar algo aquí. En Oseas 3.1, o sea, por si algo, tortas de pasas solo aparece en 4 versos, de los cuales 3 están hablando de este mismo momento en el que estamos. El otro es de Oseas 3 y dice, me dijo otra vez Yahweh. Ahora, para que entremos ahí en el contexto, Oseas, Joshea, el profeta Joshea viene siendo de los últimos profetas antes de venir Mashiach. No estoy diciendo los últimos profetas que existieron, porque recuerden que la profecía continúa, pero se habla del tiempo de los profetas como el tiempo antes de Mashiach. Entonces, uno de los últimos profetas, su nombre significa salvación. Es el nombre del que fue hijo de Nun, que se le cambió a Yahushua. Entonces hay muchas conexiones ahí, tanto con el primero como con el último. Joshea predice la muerte y resurrección de Yahushua y el hecho de que la primera resurrección sería 2000 años después y la segunda resurrección 3000 años después de haber venido Mashiach. Ahora, también algo que siempre les he mencionado, que a mí me sorprende inmensamente y no puedo evitar mencionarlo cuando hablo de este libro, porque lo digo, o sea, porque
la gente tiene una idea de la escritura muy errada por la religión, el catolicismo, el cristianismo y demás, y mucha gente rechaza lo que el Padre hace y no se da cuenta, mucha gente está en contra de lo que el Padre hace y no se da cuenta, y la única forma de darse cuenta es leyendo la escritura y llegando a entender más o menos cómo trabaja el Padre, cómo ha trabajado con los profetas y demás, como para, ok, entonces así, ese es el patrón, o así uno llega, así como uno conoce a alguien no solo por cómo habla, sino por sus acciones, uno llega, ok, esa persona es así, porque a veces dice una cosa y hace otra, o no, lo que dice lo hace, ¿verdad? Entonces es clave oír y ver, y para entender a Yahweh entonces tenemos que ver la escritura, que sería como oír, y también ver sus acciones, en ver cómo se ha manifestado a través de la historia, y así le conocemos. Mientras que hay gente que al no conocer la escritura, pero oír de un sacerdote X historia, se hace una idea de acuerdo a la cajita en la que esa persona vive. Y todo eso lo digo porque esta historia me parece sorprendente, como Yahweh le dice a Hosea, vaya y cásese con una prostituta. Y obviamente no estoy diciendo eso como para que piensen que es una orden general, ¿verdad? Fue una orden a Hosea. Pero mi punto es, imagínese usted qué sorprendente para el profeta que el Creador Todopoderoso le diga, vaya y cásese con una prostituta. Tanto el ponerse a pensar, ¿será cierto? ¿Me estoy inventando yo esto? ¿Será cosa mía? ¿Estoy loco? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué le voy a decir a mis líderes espirituales? Y cuando les diga, ¿qué van a pensar? ¿Sí me explico? Entonces no me puedo imaginar esa situación en el que Yahweh venga y le diga, un chiquito, cásese con una prostituta, por favor, vaya, y tenga hijos con ella. Y, ¿por qué? Porque vea cómo se ha comportado Israel como una prostituta, yo me casé con ella, ahora le toca a usted para que vea lo que se siente, para que vea lo feo que se siente que el pueblo se comporte así, y así usted va a poder expresar lo que yo siento por experiencia. Entonces, ok, va y lo hace, pero imagínese el resto de la gente, está loco este hombre, ¿cómo se casa con una prostituta? Ya está impuro, no lo escuchen. De fijo. Entonces, dice, me dijo otra vez Yahweh, capítulo 3, verso 1 de Oseas, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Hay varias formas en las que traducen esto. Ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Yahweh a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a Elohim ajenos y aman las tortas de pasas. Las tortas de pasas. Esas tortas de pasas eran hechas para idolatría, básicamente, de sus falsos Elohim. Según he visto, era para Ashera, la diosa, la reina del cielo. Y de hecho hay algo similar que algunos católicos hacen o hacían, no sé si todavía lo continuarán haciendo. Y como les digo, aquí vemos que Yahweh les reclama. Ahora, el reclamo no es ¿por qué comen tortas con pasas?, ¿verdad? El reclamo es ¿por qué comen algo que fue dedicado a los ídolos? ¿Por qué ustedes copian a las demás naciones que hacen tortas de pasas para la diosa de ellos y ustedes van y hacen lo mismo? Aman las tortas de pasas. Aquí estamos viendo que David les da tortas de pasas. Entonces se puede entender como una cosa es la comida y otra cosa es para qué lo hacían algunos. Entonces no es como que David peca por haber hecho tortas de pasas. Pero es posible, si cabe la posibilidad, porque recuerden que la administración celestial era diferente antes de Yahushua en los cielos. Yahushua vino a tomar el lugar, quitarle el lugar o despedir a Lucifer, por decirlo así, como poderoso de este mundo, para aquellos que creen en él, porque los que no creen en Yahushua siguen bajo él, bajo Heilel, Lucifer. Entonces, Yahushua vino a quitarle el trabajo a ese ángel que tenía engañado al mundo entero, siguiendo la letra y la Torah Shebaal Peh, la interpretación de la Torah según Baal. Entonces, cabe la posibilidad que por la tradición de hacer tortas de pasas, David dice, hagan tortas de pasas y entréguenle a todos como si fuera algo espiritual, sin entender que era algo que desagradaba a Yahweh, porque era algo que se hacía comúnmente para los dioses, los Elohim. ¿Sí me explico? Entonces, repito, dos posibilidades. Una, que simplemente es una comida que hizo y no estaba en relación con ninguna idolatría y por eso no hay ningún problema ni se le reclama a David aquí. Pero el hecho de que solo aparece en esta historia y después Yahweh el reclamo en Oseas deja la posibilidad que por la administración anterior celestial David no lo tuviese muy claro este punto tan básico de comida,
eh, y por eso hace algo que era normal en ese tiempo y les da tortas de pasas. O incluso, porque recuerden que también hay mucho tiempo, muchos años que pasan desde este momento hasta Oseas. Entonces pudo haber sido algo que llegó a formarse con el tiempo también, ¿verdad? Que las tortas de pasas ahí las da David y eventualmente se meten en la idolatría y ahora hacen tortas de pasas para los ídolos. Entonces Yahweh les reclama. ¿Estamos? Si recuerdan que en Yashar leímos cómo Bilam le dijo a Balak que les diera a los israelíes comida dedicada a los ídolos para así hacerlos pecar y después poder vencerlos. Entonces vemos cómo el enemigo utiliza eso, y Bilam de hecho representa a Heilel, Lucifer. El hecho de que Yahushua es el pan de vida y Yahushua dio su sangre que sale de las uvas, ¿verdad? El vino. Pero estas uvas son secas, similar a los 144,000 que son las uvas de la cosecha, perdón, los 144,000, y similar a los muchos que son las uvas de la cosecha y que van a ser exprimidas. Entonces van a quedar sin el jugo porque les van a ser exprimidas en el lagar de la ira. Entonces vean cómo las tortas de pasas de los que caen en idolatría se conectan con los muchos que se desviaron por la tradición y terminan como las uvas siendo estripadas en el lagar. Entonces decía, entonces la compré para mí por 15 shekel de plata y un homer y medio de cebada. Le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni te entregarás a otro hombre, y yo haré lo mismo contigo. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de lejem, una pieza de carne y una torta de pasas. Entonces vean, lejem, carne y pasas. Lejem, Yahushua es el lejem de vida. Yahushua dio su carne para darnos las buenas nuevas. Recuerden, basar, besorot, la misma raíz en hebreo. Uno significa carne, el otro significa buenas nuevas. Y después las pasas, como esas uvas a las que se le sacó la sangre. Recuerdan que los dos testigos, como el nombre de Yahweh, los 4 niveles de creación y demás, está Yahweh, Yahushua, testigo como Moshe y Eliyahu. Entonces también se puede ver Yahweh y Yahushua arriba, testigo como Moshe y Eliyahu abajo. Y por ende Yahweh enviaría 3. Yahushua primero vino como el pan de vida, que les dio pan. El último viene a dar las buenas nuevas y también morir, su carne. Dio pieza de carne y es el becerro, que normalmente es carne de res, shalom. Y una torta de pasas. Recuerden que Eliyahu está conectado con los muchos. Entonces ahí vemos también esos 3 conectados con los 3 líderes. Voy a ver rápidamente. La torta de uvas se llama Ashisha. Qué curioso porque Ashisha, torta de pasas, que de hecho en la concordancia misma dice usado para fiestas sacrificiales. Ashisha, se puede ver que Shish es como, ¿se acuerdan? La Shin Vav Shish, que es gozo o alegría. Entonces a Shisha, si le ponemos la Aleph al inicio, se puede ver como yo me gozaré, yo me alegraré. Y qué curioso como el vino que viene de las uvas alegra el corazón. También por la doble Shin se conecta con el fuego, y como mencioné, Eliyahu se conectaría con eso, y Eliyahu está conectado con el fuego. En algunos dice frasco de vino, ¿verdad? Como para gozarse. También, por si algo, Ashish sería un sustantivo, pero que se refiere a algo que fue estripado. Entonces se confirma, digamos, obviamente para hacer las tortas hay que estripar, pero también se confirma lo que decía de las uvas que van a ser echadas en el lagar de la ira. Donde dice carne es Eshpar. Eshpar, vean qué perfecto, porque lo traducen como pieza de carne, porción medida, Eshpar, pero también se puede traducir, si lo separamos como Eshpar, se puede traducir como becerro de fuego. Y el último viene como el becerro de Yom Kippur y como el fuego consumidor.
y podría indicar a qué tipo de carne se refiere también. También por las letras que lo forman se podría ver como él quemará, o no, yo quemaré, en primera persona, futuro. Entonces vemos cómo esos tres comidas que les dan se conectan de varias formas con los tres enviados de Yahweh. Y repartió todo Israel así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de lejem, una pieza de eshpar y una torta de ashisha. Ni siquiera decía torta, y ashisha. Puso delante del arca de Yahweh ministros de los levitas para que recordaran, confesaran y alabaran a Yahweh Elohim de Israel. Vean qué importante, para que recordaran, confesaran y alabaran a Yahweh. Aquí vemos que no es prohibido invocar su nombre, porque si no esto no lo hubiera dicho. Y segundo, vea las tres cosas que menciona, se conectan con pensamiento, palabra y acción, que es lo que siempre debemos recordar de mantener purificado, de guardar nuestros pensamientos, palabras y acciones. Dice, para que recordaran, ¿verdad? Entonces eso con el pensamiento. Entonces uno está recordando a Yahweh, que Yahweh es grande, que Yahweh es bueno, que Yahweh nos da todo, que Yahweh es el que causa la existencia, que Yahweh me está viendo. Entonces eso ayuda a uno purificar los pensamientos, los mantiene ocupados en lo que verdaderamente importa. Después dice confesaran, entonces va a la palabra, confesar su nombre, confesar que creen en él, confesar su poder, y alabaran a Yahweh, como por ejemplo alzando las manos, inclinándose ante él, cantándole, danzando, o amando al prójimo como uno mismo, y todos los demás mandamientos que Yahweh nos manda. A Yahweh Elohim de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Sejaría. Vean qué curioso, Asaf es la raíz de Yosef, el que recoge, el que reúne, el que va a congregar a la congregación, en la cosecha. Y después viene Sejaría. Recuerdan que Yahuhanán el inmersor fue hijo de Sejaría, un Sejaría, no el profeta. Sejaría el sacerdote. Y en el libro de Sejaría el profeta aparece varias veces, bueno, aparece lo de los dos olivos, que son los dos testigos de Apocalipsis. Entonces curioso que primero menciona a Asaf, el primero, segundo después de él Sejaría. Después dice Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matadyahu, Eliab, Benayá, Obededom y Yehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf tocaba los címbalos. También los Kohanim Benayá y Yahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Elohim. Aquel día David por primera vez puso a Asaf y sus hermanos a cargo de la alabanza a Yahweh. Alabad a Yahweh, invocad su nombre. Vean la alabanza cómo empieza y cómo la gente sigue poniendo excusas de que no importa. Igual que, como siempre he dicho, ¿verdad? El Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre. Y para los que dicen que es prohibido invocar el nombre, ¿por qué dice entonces aquí invocad su nombre? ¿Cómo la escritura nos va a mandar a hacer algo que está prohibido? Sorprendente, lo ilógico, de verdad, el error de la apostasía. Alabad a Yahweh, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas, exaltaos en su apartado nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Yahweh. Vean esto, bueno, primero iba a mencionar cuando dice cantadle a él, cantadle salmos, ¿verdad? Obviamente en las alabanzas, en los salmos, bueno, como les he dicho, hay 9 tipos de salmos, o sea, 9 tipos de canciones que se le hacen a Yahweh. Cierta manera similar a como hoy en día uno dice géneros de música, ¿verdad? Que hay unos que son románticos y otros que es así, y otros que es así, ¿verdad? Entonces, similar, obviamente, pero para Yahweh todos esos que estoy diciendo de los salmos. Entonces todos los ciento y resto de salmos se dividen en ese tipo de canción, tipos de canciones. Pero la gente tiene una idea
de que la música de alabanza es solo música cristiana o algo similar a lo cristiano, cuando hoy en día muchos cantantes cristianos lo que hacen es evitar decir los nombres y haciendo una canción que suene casi a algo romántico, como para que la escuche y la compre gente que ni siquiera sabe que es supuestamente para el Todopoderoso, ¿verdad? Jesús, Adrián Romero y otros como esos, que tratan de hacer todo ya muy genérico, como para que están pasando la radio, ay, qué bonita canción, y están ahora puro, ay, no me acuerdo quién era, una familia, creo que el hermano, no, los hermanos de la copia, que alguien le, creo que era, ay, no sé si era una canción de los Fugees, no, la de, sí, la de Lauryn Hill, pero Killing Me Softly. Entonces un día a una que es hermana de la congregación le gustaba un montón esa canción y le había hecho de niña, ¿verdad? De joven, a la mamá, que era una canción de alabanza. Entonces la mamá cuando ponía esa canción era, como no sé inglés, y era alabando ella. Entonces tristemente mucho sucede así con el cristianismo. No saben lo que están haciendo, no saben de qué corazón viene esa letra, también quién la inspiró y otro montón de cosas. Como les he dicho, por otro lado, también un día estaba en una iglesia cristiana o pasando por ella y oí donde estaban diciendo que querían el fuego, que cayera el fuego del Espíritu, pero la letra era como que estaban pidiendo ya que los destruyeran con fuego. Y yo iba, pero corramos. Entonces vean como aquí no solo dice cantad a él, cantadle salmos, que ya la mayoría de la gente se hace ideas de muy abuelo, lo cual está bien, por supuesto, que lo amamos y es parte de el mostrar eso a través de canción, ¿verdad? Como la canción del hermano Yahweh. Pero después dice, hablad de todas sus maravillas. Entonces una canción donde uno diga, y abrió el mar para que pasáramos, y va a venir y va a juzgar a todos los impíos, y va a hacer que paguen los que deben ser condenados, etcétera, etcétera. Esas son sus maravillas. Es parte de lo que va también en las canciones, pero eso es lo que a la gente no le gusta escuchar. Y menos también diferentes ritmos que no están acostumbrados o no les han gustado antes. Cantad a él, cantadle salmos. De hecho, recuerden que fue cuando cruzó el mar de juncos el pueblo que Moshe empezó a cantar y dijo, cantaré yo a Yahweh, porque de estima se ha cubierto, y echó en el agua a los jinetes con sus caballos. Estaba hablando de juicio y era una canción de Yahweh. Dice después, exaltaos en su apartado nombre, alegres el corazón, como les he dicho, entre los judíos también hay diferentes denominaciones. Una de las denominaciones de los judíos, su base, su creencia principal con la que hacen todo, es que se debe hacer todo con gozo. Y eso es cierto. O sea, la escritura dice que nos debemos gozar y nos lo repite, y después también nos dice, bueno, por un lado, que nos diga que nos debemos gozar es un mandamiento, entonces ya con eso deberíamos tener suficiente. Pero la escritura, ¿verdad? Pablo nos dice que uno puede hacer de todo, dar su cuerpo para ser quemado, entregar todas sus riquezas a los pobres, para darles de comer, vestir a los que están sin ropa, etcétera, etcétera. Pero si no lo hace por amor, de nada le sirve. Claramente, cuando uno hace algo por alguien por amor, lo hace con gozo. Por eso la escritura también habla de que uno debe cumplir los mandamientos contentos, estar feliz de cumplirlos, porque si los cumple por obligación o por siente lo que sea, no van a ser válidos, porque no lo está haciendo con ganas. Entonces, el gozo y el amor están muy relacionados. Pero obviamente cuando una persona ama a alguien, se goza por eso y con esa persona y demás. Entonces, ¿cómo es que en el mundo la gente piensa que la religión es amargarse la vida? Y que si uno mezcla risas, gozo, con la fe o la creencia, ya le está faltando el respeto al Todopoderoso que creó la comedia, que creó el humor, y de fijo tiene buen humor. El del mal humor es Satanás. Entonces, creó el humor, la comedia. Es el que nos dice gozaos, alégrese,
Pero todo el mundo, por su cajita y demás, que siempre les digo, ¿verdad?, piensan que religión, cállese, amárguese, y más que todo por los sacerdotes, catolicismo, y que después se mantuvo un poco eso. Entonces, como les decía, sí, en el judaísmo hay una donde es puro gozo, eso que puro vacilón. Entonces dice: alegres el corazón de los que buscan a Yahweh. Uno debe buscarle alegre, si no, no le va a encontrar. Se va a encontrar con otro, con el enemigo, que es el que lo quiere mantener a uno infeliz. Buscad a Yahweh y su poder. Buscad su rostro continuamente. Continuamente. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Vean cómo dice: vosotros, hijos de Israel, su siervo, singular. Recuerden que el primero fue representado por Yitzhak, por eso fue llevado por el padre a ser sacrificado. El último es representado por Jacob, Israel, por eso se le cambia de nombre. A Yitzhak no se le cambió, así como Yahushua vino con un nombre y ese es eterno. El último viene con nace, se le da un nombre y después se le da otro, como Jacob, que cambia a Israel, como un suplantador que se vuelve el que gobernará como el poderoso, el que contiende con los hombres y con Elohim y vence. Por eso es el que va a contender con Lucifer y sacarlo del cielo, y contender con los humanos que están en contra de Yahweh en rebelión. Entonces el primero se conecta con Yitzhak, el último con Israel. Vea como dice aquí: vosotros, hijos de Israel, su siervo, como vimos en el capítulo 15 cuando decía siervo de Edom. Hijos de Jacob, sus escogidos, como el último y los 144,000 escogidos. El último con dos nombres, que va a suplantar a Lucifer. Lo que he dicho con respecto a, por ejemplo, el primer sello, que cuando Yahweh dice algo, si es negativo, lo explica. O sea, siempre explica todo, no deja las cosas así como al aire. Como cuando dice que Lucifer se hace pasar, bueno, Satanás se hace pasar por ángel de luz. No es un ángel de luz, es Satanás. Entonces, aquí está diciendo su siervo, pero es el pueblo en general. Eso no lo hace en Isaías 53, se mantiene como su siervo, uno, una persona, no un montón. Entonces, decía: vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Yahweh, Él es nuestro Elohim. Sus juicios están en toda la tierra. Es el hombre el que no los puede ver, no los puede entender, porque son demasiado elevados, o porque muchas cosas se mantienen escondidas para los ojos humanos. Pero eventualmente veremos que todo fue hecho perfecto. Y es que eso es lo que nos va a mostrar gran parte del poder de Yahweh, de la sabiduría que hay en Yahweh, por el hecho de que en este mundo hay injusticia, pero al final vamos a entender que todo fue una ilusión, todo lo que fue malo, y que al final todo fue hecho perfecto y juzgado como debía ser. Entonces, a pesar de que en este mundo de fijo hay montones de cortes donde los jueces meten gente inocente en la cárcel, por ejemplo, después vamos a entender por qué esa persona tenía que estar en la cárcel, cuál era el beneficio que trajo para el mundo entero, o para ese grupo de gente que estaba en la cárcel, o para él mismo, tal vez le guardó de haber estado afuera y que lo matara, etcétera, 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 etcétera. O sea, montones de cosas que vamos a decir: con razón, qué bueno que hubo injusticia en el mundo. Cosa que uno diría: ¿cómo va a decir uno eso? Nunca. Pero eso nos va a mostrar la grandeza del Padre, que a través de un mundo en el que hay injusticia pudo llegar a ser la justicia y mostrar que Él es bueno, cosa que un montón de gente no entiende o no quiere creer. Dice: acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, vosotros, hijos de Israel. Ya lo había leído todo eso, perdón. Yahweh, Él es nuestro Elohim, sus juicios están en toda la tierra. Él se acuerda de su pacto perpetuamente y de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Porque Yahweh dijo que Él maldecía 4 generaciones, pero bendice hasta 1000 generaciones. Y todavía no han pasado 1000 generaciones en la historia humana. Entonces nos quedan un montón. Y obviamente Yahweh, cuando bendijo para 1000 generaciones, sabía que había hecho un mundo de 6000 años donde no iban a haber 1000 generaciones. Entonces lo hizo pensando en eternidad. También obviamente 1000 generaciones se conecta con el milenio último, donde solo va a entrar la generación apartada,
como siempre, vean cómo todo lo dice de dos maneras. Se puede interpretar como diciendo lo mismo de dos maneras diferentes, o como refiriéndose a lo que cumple el primero y lo que cumple el último, literal y espiritual, etc. Él se acuerda de su pacto perpetuamente. Yahushua vino, nos da perpetuidad, Él es la vida eterna. Yahushua vino a hacer el nuevo pacto. Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Después dice, y de la palabra que mandó para 1000 generaciones. El último viene a empezar el milenio trayendo la palabra de Yahweh, que es el nombre de Yahushua. Y a recordar, por supuesto, que fue lo que Yahweh mandó. Dice, del pacto que concertó con Abraham, que enviaría una semilla a través de él, que sería Mashiach, y de su juramento a Yitzhak, que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, cosa que también le dijo a Abraham. Entonces vea como dice Abraham y Yitzhak, después de haber mencionado a Jacob y Israel. Ahora menciona a Abraham y Yitzhak, que se conecta con el Padre y Yahushua HaMashiach, ¿verdad? Yahweh y Yahushua. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Yitzhak, el cual confirmó a Jacob por estatuto. Ahí aparece el último. Y vean, ¿qué dice? El cual confirmó. ¿Qué confirmó? El pacto. ¿Qué hizo Yahushua? El nuevo pacto. ¿Y qué hace el último? El príncipe confirma el pacto. Daniel 9:27, que es donde los cristianos, por no entender estas cosas y otro montón, dicen, ese es el anticristo, igual que en el primer sello. Entonces vean cómo dice que con Jacob confirmó el pacto. Por eso el último, que es representado por Jacob, confirma el pacto que hizo Yahushua hace 2000 años, representado por Yitzhak. Entonces, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Yitzhak, el cual confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto sempiterno. Una vez que Jacob se convierte en Israel, como el último se convierte en Micael, por decirlo así, cuando ya resucita, ya se vuelve sempiterno. Diciendo a ti, eterno, somos sinónimo de. Voy a ver cómo lo pone aquí. Sí, infinito en el sentido de que no tiene fin, pero sí tiene principio. Sempi, se empezó, pero no termina. No tiene fin, pero sí tiene principio. En hebreo dice, para tomar a Israel con pacto eterno, Berit Olam. Pero también ponen sempiterno y no está mal, porque Olam, la palabra Olam se interpreta como un tiempo que no se define, como una era, o como toda esta historia humana es un Olam, el Olam Hazé, y el mundo que viene es el Olam Haba. Entonces, al decir Berit Olam, se puede ver como sí, se puede ver como ambos, porque al final el mundo empezaría, lo que no se sabe es cuándo empezó. Digo yo al decir Olam. Recuerden que Olam viene de Elem, que es secreto, y esa es la cuestión, es secreto cuándo empezó y si va a terminar o cuánto va a extenderse ese tiempo y demás. A Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número. Entonces vean cómo Yahweh, y esto lo digo para que veamos lo perfecta que es la escritura, que yo sé que ya lo tienen claro, pero un detallillo más, cómo el Padre todo lo acomoda también, y cómo eso también ayuda a entender la misma escritura, como Yahweh, como les decía ahora, cuando uno ve a una persona y ve sus acciones, llega a entender a esa persona un poco mejor. Igual cuando leemos la escritura empezamos a entender mejor la escritura, entre más la leamos, porque vemos que usa la misma forma de escribir, a pesar de que una cosa lo haya escrito Shemuel, lo otro Moshe, lo otro Zaharia, lo otro, todos escribieron con la misma Ruach. Entonces vean cómo dice, del pacto que concertó con Abraham, representando a Yahweh que hizo el pacto con Abraham, y de su juramento a Yitzhak, Yahushua, que vino y cumplió ese pacto que Yahweh había hecho con Abraham, el cual confirmó a Jacob por estatuto. Viene el último con el nombre de suplantador, o sea, el negativo, y bueno, lo ven negativo, ¿verdad? Como le decía Esaú, por algo te llamaron así, y confirma el pacto que hizo Yahushua. A Israel por pacto sempiterno, cuando resucita,
se vuelve ya eterno o sempiterno. Diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Es hasta que viene el primero y el último que prometió Yahweh, que ya se entra a la tierra prometida, a la vida eterna. Y a lo que voy con eso es que mucha gente no reconoció a Yahushua porque ellos esperaban todo hace 2000 años, todo esto, pero apenas iba por Yitzhak en el verso 16, no había llegado Jacob a convertirse en Israel, que es lo que sucede en este tiempo final. Diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiera, antes por amor de ellos castigó a los reyes. ¿Verdad? Como en este tiempo final que van a reinar 10 cuernos, después van a caer 3 cuando salga el cuerno pequeño, y ellos van a tener que pagar, porque van a ser parte de los que van a hacer que mueran los muchos. No permitió que nadie los oprimiera, eso con los 144,000 claramente. Antes por amor de ellos castigó a los reyes. Dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Como los 144,000 que son reyes y coanim, ungidos y profetas, porque dan testimonio de Yahushua. Y recuerden que el testimonio de Mashiach es el espíritu de profecía. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eso le dice el malaj a los 4 malajim que van a salir para destruir la tierra y matar a una cuarta parte de la humanidad, perdón, una tercera parte de la humanidad en las trompetas. Y Yahweh les dice: no los toquen a los que están sellados. Bueno, primero dice: no toquen nada hasta que hayamos sellado a los escogidos. Y después vemos que son los 144,000 que tienen el nombre del Padre y del Hijo, o sea, el sello, quienes no mueren. No toquéis a mis ungidos. Al tener a Yahushua, son ungidos por la Ruach HaKodesh. Ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Yahweh toda la tierra. Recuerden que cuando los 144,000, representados aquí por los ungidos y profetas, son transformados, van a cantar la canción de Moshe y del Cordero sobre el firmamento en Apocalipsis 15, como cuando Moshe pasó con el pueblo el mar de juncos y cantaron la canción. Ahora los escogidos van a pasar el firmamento y cantar la canción. Cantad a Yahweh toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Verá, eventualmente, bueno, por un lado los 144,000, a pesar de ser Israel, van a venir de todas las naciones, ¿verdad? Donde fuimos esparcidos. Después van a ser añadidos los muchos, que esos ya literalmente son de todas las naciones. Entonces, al ellos cantar, es como si estuviera cantando la tierra, porque todos fuimos hechos del barro. Pero también llegará el momento donde literalmente toda la tierra, todos los seres humanos en la tierra le van a cantar a Yahweh cuando ya sepan, le conozcan. Entonces, cantad a Yahweh toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. ¿Verdad? Que día Yahushua. Cantad entre las gentes su estima, que eso es lo que el último trae. Entonces, salvación y estima, primero y último. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Yahweh, digno de suprema alabanza y más temible que todos los demás Elohim. Porque todos los Elohim de los pueblos son ídolos, mas Yahweh hizo los cielos. Bendito sea. Vean qué poderoso esto, porque me imagino mucha gente burlándose tanto de esto como de los que lo creemos. Porque hay mucha gente que como todos los del mundo son ídolos, entonces las personas que tienen ojos para ver se dan cuenta: a esa persona le está engañando. Uy, vea, ese está siguiendo oro, ese está siguiendo plata, ese está siguiendo madera. Uy, qué tontera inclinarse ante una piedra, caminar hasta allá, etcétera, etcétera. Entonces eso es lógico y tienen razón, pero tristemente generalizan y dicen: si ninguno de estos existe, entonces tampoco existe otro que creó todo. Sí, los ateos, ¿verdad? Entonces, cuando ven cosas como estas, digamos, donde dice más temible que todos los demás Elohim, muchos dicen: ay, ves que caen en lo mismo, es puro pleito de que su Elohim y el mío le gana al suyo, y el suyo es más débil que el, ¿verdad? Entonces,
lo piensan también de una manera como muy anticuada, tal vez primitiva, de cómo pensaba el hombre en el pasado, que en cierta manera sí era así, ¿verdad? Todas las naciones tenían su Elohim y era mi Elohim le va a ganar al suyo, peleaban una batalla y el que ganaba pensaba que su Elohim era el ganador, cuando nosotros entendemos de nuestro punto de vista que era Yahweh el que hacía caer o ganar al final, pero a veces el que ganaba servía a otro Elohim y decía, él me dio el gane. Entonces los ateos y los que no entienden dirían, aquí es que es lo mismo que todos los otros demás religiones, esto y lo otro. Pero vean cómo él mismo lo pone claro aquí, más temible que todos los demás Elohim. ¿Por qué? Porque todos los Elohim de los pueblos son ídolos, eso es lo único que son imágenes, son nada, son basura. El poderoso de Israel es el único poderoso, el que creó todo, y no se trata de que el mío sí es de verdad y el suyo es falso. O sea, es solo cuestión, como dice la escritura, probar los espíritus, a ver si son de Yahweh o no, examinarlo todo, ¿sí? Como está escrito, pero mi punto es que está escrito en el mismo libro que ellos rechazarían, ¿verdad? Entonces, se trata de buscarle, como vimos ahora, buscarle con todas tus fuerzas, buscar su rostro, y eventualmente va a llegar a encontrar que la escritura es el único lugar donde se le puede encontrar directamente, ¿sí me explico? Entonces, por eso está escrito Deuteronomio, Yahweh es uno, solo hay un poderoso, y cuando uno lo analiza y empieza a pensar más y más y más, pues es la única forma de que sea todo justo, correcto, o sea, es la única forma que tenga sentido todo, porque si bueno, la forma que se piensan las demás religiones no tiene sentido, el que uno es del agua, el otro es el del fuego, el otro es el de esto, ¿y cuál fue el que hizo todo lo demás? O bueno, sí, similar a eso de los hindúes que tienen miles de dioses, ¿verdad? Porque todos los Elohim de los pueblos son ídolos, mas Yahweh hizo los cielos. Entonces, ¿dónde están los dioses según ellos? En los cielos. Entonces, al decir aquí Yahweh hizo los cielos, está diciendo Yahweh hizo todo, porque él hizo los cielos donde están esos otros Elohim, entonces él mismo los hizo. Esos ángeles que ellos adoran como si fueran poderosos. Yahweh hizo los cielos. Recuerden lo que hemos dicho, que Yahweh no es, o sea, uno dice Yahweh está en el cielo para entenderlo de una manera humana, así como uno que está en un lugar, pero Yahweh es omnipresente. Al ser Yahweh el Altísimo, entonces uno dice que está en el más alto, el tercer cielo, pero como he dicho, él es el cielo, él no está en un lugar, él es el lugar donde todo está, porque si hubiera un lugar donde él estuviese, ese lugar lo contendría y sería mayor que él. Entonces, al decir todos los de ellos son ídolos, pero Yahweh es el que hizo los cielos, es como diciendo Yahweh es el que los contiene a todos ellos, es el que tiene control de todos ellos son menos porque los contiene el espacio que Yahweh creó, que es temporal, por el hecho de que fue creación, me refiero. ¿Está claro? Entonces, mas Yahweh hizo los cielos, alabanza y magnificencia hay delante de él, poder y alegría hay en su morada. Ven también al decir Yahweh hizo los cielos, recuerden que en hebreo cielos es Shemaim, voy a asegurarme que ustedes en Shemaim. Sí, porque Yahweh los Shemaim hizo, y Yahweh los Shemaim hizo. Recordemos valor numérico 26, el de Yahweh, el verso 26 dice Yahweh hizo los cielos. Shemaim, recuerden que es cielos, pero también se puede interpretar como nombres. Se podría ver como Yahweh hizo los nombres, que dan salvación. Yahweh hizo los cielos, alabanza y magnificencia hay delante de él, como primero y último. Poder y alegría, primero y último. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Y bendito Yahweh que por eso encontramos la alegría. Poder y alegría hay en su morada. Tributad a Yahweh, familias de los pueblos, dad a Yahweh estima y poder. Dad a Yahweh la honra debida a su nombre. Dad a Yahweh la honra debida a su nombre. Y todo el mundo sigue la misma. Es una orden, es un mandamiento. Denle honra. Traed ofrenda y venid delante de él.
postraos delante de Yahweh. ¿Verdad? Que eso también es como diciendo, aceptad a Yahushua y vengan ante él, porque Yahushua es la ofrenda principal. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Yahweh en la hermosura de la pureza. Que tiemble en su presencia toda la tierra. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Que sí, depende de la traducción. Y no dudo que hayan escogido conmueva, porque si piensan que se mueve. Pero es que conmueva es de como Así como, sí, pero el sentimiento es lo que lo mueve a uno a hacer algo. Entonces al final va igual, por eso emotion. Con solo decir él afirmó, ¿verdad? Ya lo dejó quieto. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Vean como alégrense y gócese, dos sinónimos, pero en hebreo, bueno, y obviamente aquí también, son palabras diferentes, como lo que se va a recibir a través del primero y del último, una doble porción, pero uno que está en los cielos y el otro en la tierra. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Digan en las naciones, Yahweh reina. ¿Verdad? Esto se va a cumplir muy pronto. Sí, son sinónimos de hecho, pero obviamente los sinónimos tienen alguna diferencia en definición. Leve, a veces, o a veces no tanta. Dice, en principio gozo y alegría podrían ser sinónimos, separados en todo caso por un asunto de gradación. Es decir, que el gozo constituye un mayor grado de regocijo que la mera alegría. Entonces es similar, como ya algo más fuerte. Sin embargo, dichos matices no suelen ser tomados muy en cuenta en el habla cotidiana. Pero entonces el gozo viene siendo más fuerte que la alegría. En ese caso, alégrense los cielos, gócese la tierra. Yes. Lo que viene de segundo, y se podría decir que es por eso mismo, porque está sobre lo anterior, entonces se vuelve más grande. También verá, por si algo, la tierra es masculina, femenina la tierra, el cielo representa lo masculino. Entonces también debe haber una relación ahí entre la alegría y el gozo. Yismehu es donde dice ahí, alégrense. Que Yismehu Hashamaim, alégrense los cielos. Si reacomodamos esa palabra Yismehu, ahí tenemos Mashiach. La palabra Mashiach, confirmando que Mashiach está en los cielos y que de él viene la alegría. Y después dice Betageil, que sería y gócense. Betageil haaretz, y gócense la tierra. Que es del verbo de Abigail. Que recuerdan, bueno, el mismo verbo que aparece en Abigail, mi padre es gozo. Recuerdan que Gail también es círculo. Entonces es curioso que aparezca de segundo, como cuando se vuelve a cumplir la historia, el circuito. Y también Gal es la Gimel, que es un pie, como las buenas nuevas, y la Lamet, que es el buen pastor o la vara. Entonces como el buen pastor que viene con la vara. Y el mismo Yahushua nos dijo, mientras estén aquí va a haber aflicción. Entonces se puede entender como que Yahushua dio la alegría de que viene algo mejor, pero siempre uno está en este mundo en el cual se sufre. Cuando se cumpla todo con el último, los 144,000, ya bendito Yahweh, no va a haber nada negativo y por ende se va a multiplicar, y ahora lo que vamos a tener es, además de alegría, gozo. Digan en las naciones, Yahweh reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Yahweh, porque viene a juzgar la tierra. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Digan en las naciones, Yahweh reina. Entonces vean cómo menciona Yahweh reina. No dicen Yahweh es el sacerdote, porque recuerden que vino primero como sacerdote, ahora como rey. Es en el fin de los tiempos. Después dice, resuenen el mar y su plenitud, que se conecta con las naciones. Alégrese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques. Recuerden que los 144,000 son los árboles. Por si algo, campo es Sadeh en hebreo, que empieza con Shin Dalet y después Hey. La Shin Dalet es lo que empieza el nombre Shaddai. Por ende se interpreta o se entiende que en el pasado, ya no tanto hoy en día, se traducía como espíritus. Entonces aquí también se podría decir como alégrense los espíritus.
y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques, los 144,000, al pasar al otro lado van a cantar. Delante de Yahweh, porque viene a juzgar la tierra, el juicio del fin de los tiempos. Y ven cómo nos tenemos que alegrar por ese juicio, porque si estamos con él, vamos a estar bien. Y nos alegramos porque va a juzgar a los impíos que quieren destruir la tierra. No es como que uno se alegra de que al vecino lo condenen, ¿no es verdad? No es como que usted diga, Yahweh, condena al vecino. Que hay gente que es así, nosotros no, ¿verdad? Uno está esperando el juicio de Yahweh, no el de la voluntad propia. No el que, uy, yo quiero que castigue a aquel y aquel. A ese perdónenlo porque a mí me trata bien. Yahweh sabrá cómo va a ser con cada uno. Dice, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Yahweh, porque Él es Tov, porque Él es bueno. A Yahushua le llamaron bueno y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en los cielos, refiriéndose a Yahweh. Pero también estaba dando a entender que Él es la vida, Yahushua es la vida. El último es el bueno, así como había un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso es que el último viene como el hijo pródigo. Nace en el mal, pero se convierte al bien, conoce al bueno y este se manifiesta a través de él. Por eso Yahushua también dijo en Juan 3:13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si después dice que el bueno está en el cielo, entendemos que el Hijo del Hombre es el bueno que vendría en el fin de los tiempos, como cuando él dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah y los días de Lot. Aclamad a Yahweh porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. En este caso, vean, y lo menciono para que quede claro, aunque muy seguro en hebreo es la misma palabra, voy a asegurarme. Sí, Leolam. Ven como aquí usan la misma palabra, Olam, aquí dicen eterno, allá dicen sempiterno. Pero en donde dice sempiterno está hablando del pacto, el cual Yahweh hizo con el hombre, que vino en un tiempo específico, por ende tuvo un inicio. Pero su misericordia nunca ha tenido un inicio, siempre ha existido. En hebreo es Olam, nada más que es un, como le digo, Olam lo traducen o se interpreta como una palabra que tiene que ver con tiempo y espacio. Pero viene de la palabra que significa secreto, algo oculto. Olam se refiere, repito, a algo secreto. En ese caso, como lo eterno, para los que son temporales, está completamente escondido. Como ese es más o menos el punto al que se llega con eso. Lo eterno, para aquel que está atrapado en el tiempo, es incomprensible. Está secreto, está escondido para la mente del hombre, para el pensamiento. Así como incluso, ¿verdad?, que se le llama Olam a este mundo, pero uno viene al mundo y dura 80 años a pesar de que el mundo ya lleva 6,000 años. Entonces, para uno es difícil comprender todo lo que ha pasado, o al final termina siendo fe, porque unos dicen que lleva 6 millones, 700 millones de años existiendo, ¿verdad?, otros 6,000, y demás, todo un montón de cosas que hay que al final es algo que es escondido, en lo cual se aplica ¿verdad?, la fe que tenemos que tener en que el creador es el que nos dice cómo son las cosas, no el hombre creado. Entonces sí, Olam, es que digamos, incluso Olam hay quienes no lo traducen ni siquiera como eternidad, repito, por la raíz que tiene. Aquí encontré uno donde dice, el eterno Elohim es tu refugio, sus brazos eternos son tu apoyo. Okay. Cuando dice sus brazos eternos, ahí dice Olam, pero en donde dice el poderoso eterno, en realidad dice Elohei Kedem, que significa el poderoso del principio o del origen. Sí, Elohei Olam, el poderoso eterno, pero también se podría traducir como el poderoso del mundo, el poderoso de la creación. También, el Elohim del secreto, de hecho, porque recuerden que es de Yahweh esconder algo y que el rey, y es del rey el descubrirlo. Entonces sí, buen punto, también se puede ver como el poderoso, también se puede entender como el poderoso secreto, el poderoso escondido, el poderoso desconocido, lo que dijo Pablo, recuerdan cuando llegó a aquel lugar, y ese que no conocen es el que yo predico, poderoso desconocido, poderoso escondido, poderoso del secreto, el poderoso de las cosas que el hombre no puede entender. Aclamad a Yahweh porque Él es Tov, porque su misericordia es eterna, y decid, sálvanos Elohim, salvación nuestra. Sálvanos Elohim, salvación nuestra. Dice, Veimru Hoshienu Elohei
Isheinu. Hoshienu Elohei Isheinu. Salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones. Vean qué interesante. Ahí Israel, ahí estaba David en la tierra prometida cantando esta canción. Pero vean lo que dice. Recógenos y líbranos de las naciones. ¿Cómo? Si ya están recogidos y están en Israel. Vean cómo es profético. Es algo para nuestro tiempo, que nos recoja de donde estamos y nos lleve. Sí, tras eso. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu apartado nombre. Vean lo principal, ¿para qué? Obviamente es para servirle, pero no es eso lo que dice. Para invocar tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando nos echó a las naciones nos escondieron su nombre. Trataron de borrar su nombre, nos enseñaron de otro, nos hicieron invocar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos hizo servir a otro. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu apartado nombre. Entonces también al nosotros ya confesar su apartado nombre, se nos revela que está por recogernos. Porque está conectado el ser recogido de las naciones con invocar su nombre. Es como alguien, o sea, es como si uno le dijera, le reclame a alguien, ¿por qué no vino a sacarme tal lado? ¿Usted me llamó? No. Entonces, ¿cómo quiere que lo saque? Usted me tiene que llamar primero, voy y lo saco. Entonces, si quiere que lo vaya a sacar, me llama. Me llama, exacto. Si quiere que lo saque ahí donde está, me llama nada más. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu apartado nombre y nos exaltemos en tus alabanzas. Una vez más, confesar tu apartado nombre como Yahushua. Confesamos Yahweh a través de Yahushua. Y nos exaltemos en tus alabanzas. Ya el último, la exaltación que vamos a recibir al final. Bendito sea Yahweh, Elohim de Israel, de eternidad a eternidad. En hebreo, Min haolam ve'ed haolam. Desde el olam y hasta el olam. Desde lo que no sabemos hasta lo que tampoco. Sí. Entonces, para siempre, de eternidad a eternidad, ¿verdad? Porque en cierta manera eso no tiene mucho sentido, de eternidad a eternidad. Es como, entonces, ¿dónde empieza la primera eternidad? ¿Dónde termina la primera para que empiece la segunda? Sí, es eterno. ¿Sí me explico? Entonces también se puede entender desde este mundo hasta el otro, desde el temporal hasta el eterno. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Yahweh. David dejó allí, delante del arca del pacto de Yahweh, a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca según el rito de cada día. Y a Obededom con sus 68 hermanos, y a Obededom hijo de Yedutún, y a Josa como porteros, asimismo al Cohen Sadoc y a los Kohanim sus hermanos delante del Mishkan de Yahweh en el lugar alto que estaba en Gabaón. 40. Para que sacrificaran continuamente por la mañana y por la tarde. Esto, sacrificaran continuamente por la mañana y por la tarde. Eso es lo que se le llama sacrificio continuo. El sacrificio continuo que hacían en el templo todas las mañanas, todas las tardes, cada mañana, cada tarde. Cuando se destruyó el templo, obviamente se detuvo. Pero vemos en en Daniel, que en el fin de los tiempos van a reanudar el sacrificio continuo, el cual va a durar 1010 días. Según el libro de Daniel, uno saca los cálculos ahí, y el sacrificio continuo va a durar por 1010 días. ¿Y el tercer templo? Se supone. Sacrificios de animales. Eso es lo que estoy por explicar. Ahora, la escritura dice en Daniel que se va a hacer sacrificio continuo. Ahora, el sacrificio continuo se puede interpretar de otras maneras, pero el literal es sí, sacrificios de animales en el templo. Ya tienen ahí las vacas rojas. Entonces, tienen ellos planeado, en el plan de ellos es para el próximo Pesaj ya empezar a hacer sacrificios. Imagínese usted lo cerca que estaríamos. Porque la escritura dice que el sacrificio continuo va a durar 1010 días. Ahora bien, como les he dicho, si uno saca los cálculos de toda la cuestión, Yahweh dice que 2300 días
es lo que va a durar el sacrificio continuo y la abominación desoladora. Pero después nos dice que la abominación desoladora va a durar 1290 días. Entonces le quitamos 1290 a 2300 y nos quedan 1010. Entonces entendemos que el sacrificio continuo va a ser 1010 días. Pero la abominación desoladora empieza en la segunda mitad de los últimos 7 años. Entonces desde la mitad para atrás nos tenemos que devolver 1010 días. ¿Sí me estoy explicando? Que viene el sacrificio continuo, después la abominación desoladora. Entonces desde donde empieza el sacrificio continuo, donde empieza la abominación desoladora, nos devolvemos para ver cuándo empezaría el sacrificio continuo. Y eso nos lleva a Hanukkah, que curiosamente es la fiesta de rededicar el templo. Entonces les quedaría perfecto a los judíos si preparan el templo y dicen ahora sí empecemos en Hanukkah con los sacrificios. Eso hace que 250 días antes tengan que preparar todo en el templo. Y digo eso porque recuerden que la primera mitad dura 1260 días. Le quitamos 1010 y nos quedan 250 días. Sí, en Daniel dice que cuando maten a los dos testigos, bueno, la bestia va a matar a los dos testigos y va a tener el sacrificio continuo para presentar a la abominación desoladora. Entonces como que cuando se manifieste el falso Mesías va a decir ya no se necesitan sacrificios. Entonces va a detener todo tipo de sacrificios. Ahora, como he dicho también, por si algo, digo por si algo, depende de cómo se vayan a ver las cosas. Recuerden que a partir de Yahushua debemos interpretar las cosas espiritualmente. Aunque el enemigo sí quiere usar el templo, los sacrificios animales para engañar a medio mundo, también hay que entender que en una guerra, por ejemplo, cuando matan a alguien en guerra, eso es como un sacrificio para el dios de la guerra. Entonces, si empiezan a matar y matar y matar hombres o animales por 1010 días seguidos, eso se puede interpretar como un sacrificio continuo. Entonces eso lo digo para que lo tengan claro por si lo literal que muchos esperan no se cumple. Para que sacrificaran continuamente por la mañana y por la tarde holocaustos a Yahweh en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que Yahweh prescribió a Israel. Con ellos estaban Hemán y Edutún y los otros escogidos, designados por sus nombres, para exaltar a Yahweh porque es eterna su misericordia. Y con ellos a Hemán y Edutún, que tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos de música para acompañar los cantos de Elohim. Los hijos de Yedutún eran porteros. Después todo el pueblo se fue, cada cual a su casa. También David se volvió para bendecir su casa. Como el pan dulce que lleva pasas de uvas que se hace a fin de año gregoriano para festejar las fiestas cristianas. Algo así. Y recuerden, por si algo, ¿verdad? Que algo que sí quiero que tengan claro, por eso está explicando ahora que una cosa es la comida y otra es para qué la preparaban o el por qué. Pero nosotros, Pablo nos enseña que nosotros sí tenemos permitido comer lo que sea. O sea, obviamente tenemos que cuidar la conciencia del otro. Entonces por eso debemos tener cuidado, pero uno con la oración purifica la comida. Solo que hay gente que no entiende eso aún, entonces ellos le culparían a uno en su cabeza, en su corazón, si lo ven a uno comiendo ante ellos. Pero Pablo se explica y por eso mismo dice, usted va a la carnicería, pida y no pregunte dónde vino esa carne, porque tal vez fue entregada a los ídolos, pero de todas maneras si usted ora, es purificada. Aquí aparece un título particular para referirse a los dioses, que no dice Elohim como normalmente sucede. Y bueno, por eso traducen ídolos. Es la palabra Elil, que aparece como Elilim, dioses, o ídolos, perdón, Elilim. Elil se traduce como algo que no sirve para nada, algo inútil, y también un pastor que lleva a la gente a la idolatría o a adorar falsos Elohim, un adivino también. Elil viene de El, que es poderoso, pero es curioso, algunos lo conectan con Enlil. No sé si han oído la historia de los Anunnaki, Enlil y Enki, que se pelearon, hijos de Anu, el dios del cielo. Entonces hay quienes conectan aquí, o se dice, interpretan que aquí está hablando de esos, de los dioses sumerios, y se refiere a ellos como los Elilim. Elilim, plural, ¿verdad? Pero Elil, singular. Y sí, lo único que le faltaría es una nun para hacer Enlil, el de los sumerios. Pero repito,
Hay quienes dicen que a pesar de no tener esa nun, es el mismo, se refiere a los mismos, las mismas entidades. Dice, y los que proclaman con buena intención el nombre de Yeshua y pronuncian bien Yahweh, ¿será el resultado de la etapa de los últimos 7 años donde se justifican estos o no? No sé si le entiendo muy bien la pregunta, pero decir Yeshua es similar a decir Jesús, es similar, no es exactamente lo mismo, pero es similar, es otro nombre, no es el nombre del Mesías. Entonces, recuerde que el nombre, sobre todo nombre, es el nombre que Yahweh le dio al Mesías, y ese es el nombre a través del cual somos salvos. Por eso es que el nombre Yahweh, a pesar de obviamente ser el nombre del Padre, y el Padre ser mayor que Yahushua, el nombre Yahweh sí llegó a ser más conocido. Entonces hay congregaciones que tienen el nombre Yahweh, pero no el del Hijo. Y no sé cómo no entienden que si es tan importante el Padre, el del Hijo igual, como para investigar un poco más y asegurarse. O ver si los argumentos que tienen para defender a Yeshua son suficientes, por ejemplo, lo cual no. Entonces ellos se van a encontrar en una encrucijada similar a la de los muchos, porque van a escuchar a los dos testigos y van a tener que examinarse, estudiar acerca del nombre que dicen creer, así como un cristiano. De todas maneras, no es como que uno no debería esperar que un cristiano llegue y uno le crea solo porque uno le diga el nombre de Yahushua, empieza a invocar ese, vámonos, y el otro va a decir Yahushua, ¿verdad? Porque si el otro de verdad le interesa, va a tener cuidado y va a decir, no, tengo que investigarlo, un toquecito, o explíquemelo mejor, a ver si le entiendo, muéstremelo, uy, mira, si es cierto, está bien, ahora sí. Igual con Yeshua, el que adora a Yeshua debería decir, ¿por qué usted dice Yahushua? Muéstremelo. ¿Y por qué yo digo Yeshua? Pero para ver, uy, tiene razón usted, acepto Yahushua, pero la mayoría dice, no, es Yeshua ya, porque a mí me dijo me dijo el otro y punto. Como les dije, ese video de YouTube que hace como un video como de 7 minutos para decir por qué es Yahshua y no Yahushua, pero no explican nada más él dice, es así, punto. Todos son así, todos. Y alguien le empieza a poner directo al punto, así tiene que ser, y le pongo yo, disculpe, ¿y la evidencia? Y me dice, la evidencia la da la Ruach. Y yo, me está hablando en serio, pero, o sea, sí, exacto, ¿dónde está eso en la escritura? Y ahí me respondió otro, pero no he podido ver la otra respuesta que me dio, pero es sorprendente. Entonces, van a tener que aceptar el verdadero nombre. Entonces van a escuchar a los dos testigos igual que el resto del mundo, y unos le van a rechazar, otros los van a aceptar. Por si algo, es que también, porque me está preguntando lo del nombre Yahshua ahora, ¿verdad? Él es similar, solo que por otro lado, a lo que les he dicho de que hay gente que tiene el nombre Yahushua y no hace su voluntad, y piensan que por tener el nombre se van a salvar. Entonces, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro. Se tiene que tener el nombre y se tiene que cumplir su voluntad. Punto. El que cumple su voluntad muestra que le ama, y el que le ama invoca por su nombre, y él se le revela. Entonces, si alguien no lo entiende, es porque ya no se le ha revelado a él, no le ha amanecido, como dice la escritura.